Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización UTALEN y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. De los diputados entrarían estos congresistas que tenemos ahora. Amigos de la Casa de la Constitución, muy buenas noches. Otra vez por acompañarnos este martes en este coloquio, que esta vez vamos a compartir con el doctor Ángel Delgado Silva, que es posiblemente la persona que más conoce sobre el tema de derecho electoral y de derecho municipal y regional también en el Perú, profesor de la Universidad Católica y autor de varios libros en la materia. Y esto en razón de la preocupación que ha generado a todos, sin duda, el hecho de las distintas normas que se han venido dando del Jurado Nacional de Elecciones, en las que prácticamente circunstancias, digamos, nimias, ponen en entredicho todo el proceso político. Y yo quería preguntarle, para empezar, a Ángel, ¿cómo es que ve toda esta participación del Jurado Nacional de Elecciones y de los distintos reglamentos que se están dando con respecto ya no solo a las elecciones, sino eventualmente a cada día más requisitos que se van poniendo al proceso electoral democrático? Bien, en primer lugar, muy buenas noches y muy agradecido por la invitación que me permite participar contigo en un debate sumamente importante para el desarrollo e interés del país. En torno a la pregunta, decir que siempre es positivo que se planteen cambios, que se remocen instituciones, que haya una preocupación por ir ajustando las medidas y procedimientos al compás de los tiempos. Pero en las reformas que se plantearon en este paquete que se anunció con bombos y platillos por el Jurado de Elecciones, yo siempre sospeché y mantuve mis reservas y distancias frente a la posición, a la concepción que subyacía en todos estos cambios. La idea es que tú, con instrumentos meramente normativos, podías transformar una realidad tan compleja como es la política. O sea, no es que estemos en contra de los cambios, sino creemos que si no hacemos otras cosas adicionales, fundamentales, el cambio meramente normativo, la existencia de una norma, de un procedimiento, el ajustar, por ejemplo, sanciones, elevarlas, no solamente pueden ser poco efectivas, sino pueden producir resultados contraproducentes. Y de eso es lo que creo que tenemos que estar alertas para evitar que la voluntad de reforma y las expectativas ciudadanas puedan terminar en una enorme frustración. Pero, por ejemplo, ¿cuál en concreto sería una de estas normas? Digamos, yo tengo un tema de principio, ¿no es verdad? En los últimos tiempos,
mucha gente que nunca ha participado en la actividad política, en la vida política, que no conoce lo que es un partido, que no sabe cómo funciona una institución de esta naturaleza, sin embargo pretende legislar sobre una pureza de una institución que no conoce, y eso naturalmente lleva a que o se presenten o se pretendan situaciones idílicas que son precisamente por lo mismo utópicas y que por lo mismo no basta pensarlas para que se realicen, porque el ser humano tiene sus propias concepciones, sus propias posibilidades, sus propias trabas y sus propias ambiciones que son naturales o aspiraciones que son mejores todavía, y por otro lado una suerte de lo que los libros dicen que no necesariamente se acopla en la realidad. No nos olvidemos que Aristóteles hace 2500 años decía en su libro Ética Nicómaca: no siempre la ley más perfecta es la mejor ley, ¿no es verdad? Bueno, creo que Aristóteles tiene una terrible, una actualidad decisiva, porque justamente en el país donde se ha caracterizado en los últimos años por una suerte de carencia, un vacío de la política, quienes están ocupando cargos en las instancias electorales y en los mecanismos de renovación política son justamente aquellas personas o que denostaron muy temprano de esta práctica, o simplemente no la conocen y quieren traer modelos propios de la empresa, de otras instituciones que se mueven con una lógica completamente distinta. Y ahí yo creo que hay una coincidencia fundamental, y por ahí empecemos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Esta voluntad, en principio sana, de querer combatir los mecanismos de corrupción, la influencia del narcotráfico, de los delitos organizados a través de la política, y que, por ejemplo, se postula la necesidad de abrir las cuentas en una transparencia absoluta, de que se declare todo en última instancia, que cualquier cuenta tenga que ser exhibida, etcétera, etcétera, corresponde a una visión que, por ejemplo, no se aplica a ningún proyecto privado, empresarial que quiera montarse. Por supuesto, yo no quiero decir que uno no debe llevar sus cuentas de modo ordenado y de acuerdo a los procedimientos y los libros para que esto quede asentado, pero el de ahí hacer de esto una publicidad y que algunos consideren que eso es el mecanismo para poder establecer juicios, me parece una vulneración que, por un lado, va a poner en serias dificultades un financiamiento más claro de la política por gente que lo hace regularmente, porque generalmente los aportantes en política no quieren darse a conocer por razones obvias, entre ellos porque saben que si aportan a uno, y si son personas que tienen gravitación empresarial, pueden tener problemas más adelante si es que una fuerza política a la cual no se le aportó no le dio. Entonces hay una suerte de reserva que creo que tiene su legitimidad y su lógica, y que no puede ser tildada simplemente de corrupta y por lo tanto ser expectorada por una transparencia que puede corresponder a una suerte de ONG que se financia con recursos de afuera para cosas totalmente académicas, técnicas o científicas, pero no corresponde, repito, al quehacer político. Esta obligación, por ejemplo, de que los candidatos tengan que en sus hojas de vida ahora mostrar todos sus recursos, es un exceso. Primero porque hay que recordar que la ley actual establece que el candidato que es ungido por el voto popular, al momento de asumir su responsabilidad, el mando, tiene que hacer una declaración jurada de verdad esta vez. Ahí sí es absolutamente... Y ahí sí, esa vale, porque esa la va a fiscalizar SUNAT. No, y porque además a partir de ahí va a tener una función pública ya otorgada por el país, ¿no? Pero lo que va a pasar es cuando se llenen las hojas de una serie de información, que además por la naturaleza las instituciones electorales son un poco desordenadas, no pueden tener las características, por el número de personas, por la amplitud en el territorio, va a dar lugar pues a que quienes son expertos en buscar quítame esta paja para poder yo objetar e impugnar una candidatura, tengan elementos. Se olvidó declarar tal cosa, en consecuencia está mintiendo, y esto entonces debe implicar que sea
subrogado del proceso claro, electoral. O sea, por ejemplo, y entonces, lo que es un mecanismo de fiscalización, en principio válido, se convierte en un instrumento que distorsiona el quehacer político, porque conociendo también la realidad de nuestro país, el jurado de elecciones, que es una fuerza vulnerable a las presiones políticas o económicas o mediáticas y juega también un factor, se va a convertir en el fiel de la balanza para tomar decisiones que pueden afectar resultados que en todo caso deberían ventilarse en la arena electoral y ser el pueblo, el soberano, el que decida con su voto por qué opción. Me preocupa de sobremanera esta sobrecarga de funciones del jurado de elecciones, una propensión a un intervencionismo que lo que hace es dejar de lado las decisiones que le corresponden de suyo al electorado y en consecuencia, atendiéndonos a la realidad, y podemos luego hablar de ejemplos, hacer que el jurado sea el gran elector en última instancia y deje de lado a lo que finalmente se busca, que sea el electorado el que pueda decidir. En lugar de cautelar que la voluntad popular se exprese, aquí hay una suerte de usurpación, a mi juicio, que puede provocar una profunda distorsión. Nosotros hemos visto en las elecciones últimas como, por ejemplo, el jurado de elecciones atendía denuncias que venían de cualquiera, vulnerando el principio de la preclusión, o sea, los plazos en los cuales se pueden poner las tachas, con lo cual tú estabas a la víspera de la elección y estabas preocupado porque tenías una tacha, una observación que podía sacarte de carrera. Con lo cual entonces simplemente ese hecho te desenfoca de la campaña electoral y tienes que preocuparte a una defensa que además se mueve en otros bemoles y con otras categorías no muy santas, y de este modo entonces se distorsiona la voluntad popular. Esto llevado a la enésima potencia puede generar un profundo desequilibrio, repito, en un jurado electoral que tiene las mismas fallas que tienen las instituciones humanas, y puede también convertirse en un factor más que influye negativamente en el quehacer propiamente electoral. Esto yo creo que merecería una discusión más profunda. Claro, porque efectivamente yo sí creo que desde el momento en que una persona sale elegida a un cargo, tiene que tener la obligación de hacer un paréntesis en su vida económica, vamos a decir, y ese es uno de los lemas de la Casa de la Constitución. Si alguien sale elegido a un cargo público, tiene que poner paréntesis y decir, muy bien, lo que obtuve hasta acá en mi actividad económica, ya sea pública, privada, por herencia, por trabajo, por lo que fuere, es 100, y en consecuencia de aquí en adelante voy a ganar 10 todos los meses por los 3, 4, 5 años en que esté en el cargo público, y a la hora de salir se me tienen que computar estos 100 más los intereses que produzcan estos 100 más las rentas que puedan producir estos 100. Ponte tú el caso de que una persona tenga inmuebles y que en consecuencia le dé alquileres, o que tenga bonos, o que haya invertido en algo y que le dé simplemente una suerte de resultados vegetativos, ¿no, verdad? Eso no puede, digamos, empañar su actividad, pero lo que no puede hacer es convertir estos 100 pues en 30.000, como ha pasado, por ejemplo, en fin, no sé si esa será la proporción, pero en Argentina, donde, digamos, una persona llega a la presidencia con una cantidad y, en fin, a los 8 años de ejercer el poder tiene una cantidad potenciada geométricamente, pero digamos, en el interín, en el tiempo en el que está en la actividad pública, tiene que hacer un paréntesis en su actividad económica, ¿no? Correcto, ¿no? Ahora, yo plenamente de acuerdo con eso. La política es un ejercicio de servicio, y si no es eso, simplemente si la política pierde su razón de ser, su fundamento axiológico, su compromiso con los intereses nacionales, en fin, todo aquello que para algunos hoy día se ha convertido en mero adorno, es en última instancia un reparto de un botín, ¿no? Y eso es lo que justamente devalúa la política, porque quienes se meten a manejar el poder, que tiene toda la perversidad, la complejidad, estoy pensando en Juliano Ferrero, ¿no? Que hablaba de los genios invisibles de la ciudad, ¿no? El poder, los genios invisibles de la ciudad. El poder es así, pues el poder tiene el poder es una fuerza bruta, es demoníaco, es impulsivo.
Entonces es el quehacer político deliberado, racional, donde la gente pone ese instrumento al servicio de causas superiores, lo que le da ese carácter noble que los romanos, con toda razón, lo reclamaban con orgullo. Una política vaciada de esos contenidos, evidentemente, pues no es más que una suerte de repartirse el poder con propósitos subalternos, donde no hay el propósito del interés común, el bienestar general, sino intereses particulares. La corrupción es eso, en última instancia. La corrupción no es el robo, como se cree, sino es justamente la desvirtuación del fin público por intereses particulares. Ese desvío, ese extravío es lo que sucede. Y en consecuencia creo yo que estamos de acuerdo en los controles, pero mira tú, si quisiéramos ir a un control fehaciente como el que se está postulando, deberíamos apostar con congruencia por el financiamiento estatal de la campaña. Así inclusive llevado, nadie, aquí no entra más plata que la... Entonces ahí sí puedo yo chequear hasta el último detalle cómo se utiliza tal plata. Pero si no existe eso, si el financiamiento va a ser privado, yo creo que tiene que seguir la lógica de toda actividad privada. Repito, cuando se constituye una empresa, ¿acaso a los accionistas se le pide que se expurguen, que se saquen todos sus vestimentas y expliquen al detalle? No, o sea, claro, si mañana hay una sospecha de que ahí hay un lavado de activos, si hay una actividad delictiva, por supuesto se investigará, pero no puedes partir tú de eso para poder establecer todo un mecanismo complejo de alta dificultad para el control que te permita pues auscultar al detalle cada una. Esa es una pretensión idealista que no corresponde justamente a la realidad y que desconoce la política. Por ejemplo, este hecho sustantivo, que los que aportan en política, no por ser delincuentes ni nada, simplemente no quieren explicitar su nombre. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que haber terceros, cuartas personas, se está armando toda una parafernalia que todo el mundo sabe que no es verdad para cumplir con los propósitos de la norma. Ese desajuste me parece fatal porque ahí abre una brecha que te permite, pues, que da fragilidad y debilidad al asunto. Sí, bueno, mira, sí, digamos, sí y no a la vez, ¿no? O sea, yo soy de los que cree que efectivamente el tema de la financiación pública, y lo hemos dicho reiteradamente en la Casa de la Constitución, hay que hacerlo. O sea, uno de los errores más tremendos de Alan García, entre los muchos que tuvo en su segundo gobierno, fue el de no darle curso a la ley de financiamiento de los partidos políticos, porque la financiación de los partidos políticos es un gasto que la sociedad tiene que hacer para que su sistema se sostenga, es decir, para que el sistema democrático, que es el que vacuna a la sociedad de la falta de libertades y de precisamente la corrupción que se genera, digamos, por toneladas en una dictadura, digamos, sea mantenido bajo un control que se puede realizar desde un sistema, digamos, de poder, que es el sistema democrático, en el cual todos pueden participar efectivamente en ocultar la cosa pública, no la cosa privada, sino la cosa pública. O sea, ese es un tema. Claro, el tema del financiamiento de los partidos políticos es esencial para poder hablar de transparencia de cuentas. Claro. Exacto. Segundo, yo creo que los aportes privados efectivamente podrían, en todo caso, establecerse y mantenerse eventualmente en reserva hasta que efectivamente, salvo que en algún momento apareciera que, digamos, una de esas personas que ha estado donando una cantidad efectivamente esté involucrada con asuntos, digamos, reñidos con la ley o reñidos con la moral. Pero en tercer lugar, como se hace en Estados Unidos, se puede poner un tope, en Europa también un tope al aporte que cada uno de los ciudadanos puede dar, es decir, un ciudadano particular puede dar 20.000 soles o 30.000 soles, cosa que no es una fortuna, pero que le permite a los partidos desarrollar sus congresos, publicar sus obras, hacer su propaganda, establecer sus escuelas de formación, etcétera, etcétera, ¿no? Y a las empresas lo mismo, fijarles una cantidad en la cual no haya ninguna posibilidad de que efectivamente se esté, digamos, deshaciendo o destrozando, digamos, el principio de igualdad que debe existir en el proceso democrático, ¿no? Claro. Ese es un tema central.
Ahora bien, ese es un tema central, repito, por eso pues yo creo que la clave es cómo intervenir, cómo las entidades públicas intervienen en el control, la fiscalización de este tipo de financiamiento, de modo tal que no resulte perjudicial para el desarrollo del proceso otro tema electoral. Está vinculado al tema de la hoja de vida, ¿no? Es lo que íbamos a conversar. A ver, pasemos un poco a ese tema, ¿no? Porque se han presentado muchos casos en los cuales una persona se presenta, no pone, por ejemplo, lo que le pasó a García, vamos a poner el caso, doctor García eventualmente, ¿no? Sí. Entonces, por decir que es doctor, entonces prácticamente comete, según estas personas, un inmenso delito. Sí, pues eso es un tema de falsedad genérica. Inelegible, ¿no es verdad? A ver, o falsedad ideológica. A ver, ¿es eso natural? No, yo creo que la falla aquí central es haber considerado la hoja de vida de ser un instrumento válido para que la gente conozca, ¿no? En un instrumento que se ha denominado un documento público, ¿no? Al considerarlo un documento público, ¿no? Al considerar una declaración jurada con validez pública, entonces, claro, las afirmaciones están sujetas a una verificación de su certeza. Y yo creo que aquí hay un error nuevamente de concepto. Las declaraciones juradas tienen todo el sentido si uno postula a un cargo meritocrático, donde, por ejemplo, yo para poder acceder a tal, necesito acreditar que tengo tantos años en la profesión, en tal ejercicio y tal otro. Y por supuesto, si yo miento, estoy afectando la esencia de, pero una condición esencial que me va a permitir acceder. Pero sucede que en el ejercicio democrático electoral, justamente el avance de la humanidad ha hecho de que se simplifiquen todas las condiciones no esenciales para permitir el mayor acceso de los electores al proceso electoral. Recordemos nosotros que en el siglo XIX el sufragio era por naturaleza restringido, el sufragio implicaba que la persona tuviera una renta establecida, un patrimonio, una profesión y además, como decían las normas, una conducta decente, ¿no? De persona decente. Es así está dicho. Ok, entonces eso restringía el universo de los votantes porque en aquella época se consideraba que únicamente quienes tenían esas características eran los que tenían una mayor conciencia para actuar con responsabilidad, y quienes no tenían, entre las mujeres que eran dependientes, ¿no? Al igual que la servidumbre, estaban excluidos del derecho a voto. Eso fue borrado por las luchas sociales, por el sufragio universal, donde solamente la única característica es justamente el ser ciudadano y punto, ¿no? Y punto. Y se supone que todos tienen una capacidad aunque no se moral e intelectiva para poder decidir, o sea, es decidir, o sea, eso es un presupuesto que se le atribuye al ser humano, esa capacidad. Si tú niegas eso, evidentemente estamos en otra lógica, se cuestiona la esencia del régimen democrático. ¿Cómo pasó en algún momento? Hay personas que dicen que no es así, correcto, respetable, pero no es esa la democracia. En consecuencia, poner estos requisitos, ¿no? De que tengas que tener, que la hoja de vida reúna un conjunto de elementos y se los considere decisivos para poder entender decidir y distorsionar la voluntad popular, es un exceso a la vista. Por supuesto que la gente, a la hora de votar, lo último que mira es la hoja de vida. Probablemente algunas personas lo hacen. Y además, mira tú a qué punto ha llegado la política. Es como si ahí a La Torre, a Belaúnde, Terry, en fin, a todos los grandes políticos en el Perú se le pidiera hojas de vida. Justamente su hoja de vida es su trayectoria, que la conoce todo el mundo, urbi et orbi, y en consecuencia no hay necesidad de ese tipo de documentos. Bueno, pero como no todos son iguales, todos pueden declarar, pero de ahí a convertirla en declaración jurada me parece un exceso, porque eso da lugar a que justamente se olvidó de poner tal cosa, se puso tal cuestión, se puso mal, porque además los formatos no son mejor hechos, da lugar a 1001 incidentes que permite que ciertas personas aprovechen para descalificar a candidatos por cuestiones absolutamente fortuitas. Yo creo que la hoja de vida puede ser un instrumento para que la gente conozca, como por ejemplo conocer los planes de gobierno. Eso es como, mira tú, como pretender
que tú pones tu plan de gobierno y pones una promesa estrambótica. Entonces alguien te quiere acusar, el señor está mintiendo porque eso no se puede cumplir en tal momento. Eso es una barbaridad, eso es parte del ejercicio democrático. Tú puedes también derecho a decir cosas absurdas, ilógicas, y será el electorado el que juzgará si esa decisión. Si tú, por ejemplo, te pusiste flores que no corresponden a tu realidad y lo haces evidente, la gente sabrá que tienes un postulante fatuo y será sancionado por el voto. Pero me refiero, es finalmente el voto, la voluntad popular la que determina como el mejor juez en un régimen democrático quién es el que finalmente se unge con la victoria electoral, y no los mecanismos como el jurado de elecciones en este caso, que por ejemplo hemos visto muchos jurados provinciales, departamentales en provincias, que actúan con una arbitrariedad absoluta y que han tenido conductas que manifiestamente parcializadas, con interpretaciones antojadizas, que lo único lo que han hecho ha sido pues poner trabas. O sea, le estamos dando herramientas a una suerte del poder político para entrabar la libre decisión de los pueblos. O la libre competencia, como hablábamos hace un momento. Basta con que tú, digamos, consigas o logres que el jurado de elecciones haga un jurado departamental o un jurado especial, como le llaman ahora, un jurado especial haga una suspensión de un candidato para que prácticamente lo obligue a salir de la campaña o ponga su campaña en tela de juicio, de tal manera que, digamos, desanime a los votantes a que puedan, digamos, sufragar a favor de ese candidato por el cual hubieran sufragado, pero por el cual no sufragan porque tienen temor de que su voto termine siendo inválido y en consecuencia de que voten por gusto por el candidato de su preferencia. Y eso se ha utilizado mucho en las últimas elecciones y efectivamente, digamos, una de las maneras de, desmerecer al contrario estaba en plantearle una denuncia, anunciarla con bombos y platillos en los medios de comunicación, especialmente quienes tienen recursos para llegar hacia esos medios de comunicación y poner en la defensiva y prácticamente sacar de la carrera electoral para que base lo que queda de su campaña en una defensa y mantener esto, y faltando 2 días el jurado de elecciones declara, digamos, que era infundada la objeción del jurado especial, pero ya lo hizo perder prácticamente toda la campaña y ese tiempo resulta irrecuperable, con lo cual naturalmente ahí se está agrediendo el derecho de la sociedad a elegir libremente. Ahora, naturalmente, si esta persona además efectivamente ha ocultado una situación grave, como por ejemplo un delito que ha cometido y que eventualmente está abierta la sanción y no lo hace y sale elegido, pues al día siguiente lo votarán del cargo por precisamente ejecución de sentencia, ¿no? Eso es fácil de solucionar. Y hablando de delitos, mira tú, es muy discutible que, por ejemplo, personas que han concluido el periodo de la pena y hayan sido objeto de una rehabilitación que es automática de acuerdo a nuestro sistema penal, estén proscritos de votar. Yo estoy convencido de que una persona con antecedentes, y además con antecedentes de verdad, no hablo del luchador social, no hablo de la persona que ha sido injustamente detenida, por ejemplo, o atacada, ¿no? En fin, esa es otra cosa, pero la población no debería votar, o sea, la población debería rechazarlo. O sea, eso es un baldón que está inscrito en esa percepción intelectiva, moral de los pueblos para decidir bien o mal. Ese es el tema. Pero en fin, ese es parte del riesgo democrático. Yo otra vez prefiero que eso lo decida la población, y por supuesto ya me parece recontraabusivo la pretensión de que los procesos penales en marcha, no agotados, no terminados, no concluidos, sean también un impedimento. Porque mañana yo te denuncio, tú me denuncias, nos denunciamos todos y todos nos bloqueamos. Y basta tener un proceso abierto que no, porque cierto, mira, no garantiza nada. Aun cuando no te digan que el proceso no ha terminado
y que por lo mismo no te están diciendo que estás condenado, el solo hecho de que te digan que tienes un proceso abierto por la comisión de tal delito, que es el que se le ha ocurrido al denunciante y en la cual ha convencido a un fiscal que hoy día es tan fácil de convencer para abrir un proceso, ¿no es verdad? Y poner en entredicho a una persona, después sale efectivamente absuelta, sin embargo su oportunidad de participar en la vida política quedó, digamos, lesionada definitivamente por esta mención que se exige que se haga de un proceso que no ha concluido, violando el principio de presunción de inocencia. Así es. Que es esencial en cualquier régimen que democrático. Es un tema constitucional, es el respeto elemental a la persona humana. Así es. Mientras no haya una sentencia firme, no puede uno no ser imputado. Así es. Entonces, eso es lo que se está permitiendo, y entonces se distorsiona, se genera un escenario que distorsiona. Estas son las consecuencias no previstas, no buscadas, seguramente sí, claro, con las reformas, sí, pero que hay que estar atentos para no aplaudir simplemente como sí hacen algunos, como a veces... Claro, claro, pretendiendo que cualquier novedad es buena. Vamos a parar un ratito, Ángel, y continuamos luego con los amigos de la Casa de la Constitución. Ya saben, si quieren hacer preguntas sobre lo que estamos conversando, si quieren intervenir, pueden hacerlo a través de nuestra página www.casadelaconstitucion.com.pe, y por cierto seguir el debate, y naturalmente pues en nuestro YouTube también pueden entrar en cualquier día de la semana y ver esta conversación que estamos sosteniendo hoy con el doctor Ángel Delgado sobre estos temas sobre los cuales la prensa y digamos incluso la academia a veces no se atreve a hablar. Volvemos dentro de unos instantes. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra, de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Mi nombre es Choquimán Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización Utalen y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Volvemos, amigos de la Casa de la Constitución, en esta conversación que tenemos con el doctor Ángel Delgado Silva sobre los temas en los cuales se interrelacionan las normas electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y eventualmente incluso las causales de vacancia que hoy día se están
digamos, casi aprobando, diríamos, ni siquiera por ley, sino hasta por reglamentos, ¿no es verdad? Y ese es uno de los temas centrales del proceso político, porque en el derecho constitucional, cuando se habla de los actores del poder, y efectivamente de los actores constitucionales del poder, como son el presidente, los diputados, los senadores, los alcaldes, los presidentes regionales, etcétera, etcétera, son gente en los cuales las limitaciones al ejercicio del poder o las limitaciones al poder solo pueden venir consignadas por la Constitución, porque si no, en realidad nos, digamos, corremos el riesgo de que un gobierno con una mayoría transitoria y sin un procedimiento especial y dificultado para que se pueda cambiar el texto fundamental pretenda hacer de esa mayoría transitoria una mayoría permanente y mantenerse siempre en el gobierno y mantener a la otra parte cada día con menos poder en la oposición. Y es por eso que las normas que se refieren a cómo se llega al poder y de qué manera se llega al poder y cuáles son los elementos que se hacen que se pierda el poder, solo deben de estar establecidos en la Constitución. Sin embargo, hoy día lo vemos nosotros eso, que en un reglamento, ni siquiera en una ley, sino en un reglamento de una organización cuya función esencial tampoco es el de promulgar leyes, terminamos dictando normas que tienen eventualmente contenido material de tipo constitucional, es decir, que son normas que tienen que ser tratadas por la Constitución y que no pueden ser tratadas por organismos de menor jerarquía, que además, por muy técnicos que sean, suponiendo que sean todos los técnicos que se dice que son, que es algo que también está en veremos, digamos, no tienen la representatividad popular que se exige en una democracia para poder establecer cuál es el destino de una nación, ¿no es así? Claro, no, lo que pasa es que aquí se restringen derechos, pues, y restringir derechos es algo muy grave, solamente se puede hacer por una ley orgánica, si no es por la propia Constitución. Pero, y cuando las condiciones así lo exijan, en situaciones muy especiales, no es porque también esta paja. Claro. Aquí hay una dificultad, hay un problema, ¿no? El poder no puede controlar y entonces se restringe, se elevan condiciones que no están establecidas en la Carta Magna. Claro, porque la Constitución establece para ser diputado se necesita tener 25 años, ser peruano de nacimiento, punto. Y eventualmente haber mantenido algún tipo de residencia en el lugar por el cual se postula. Ya, esas son las tres condiciones. Yo tengo 25 años de edad, soy peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y en consecuencia esos son los límites de mi elección. No hay ningún otro límite que pueda ser impuesto por una norma de menor Por eso, jerarquía. ¿qué relevante es que uno tenga título universitario, maestría aquí o allá? Eso lo puede decir como parte de su campaña electoral, pero eso es algo si la gente lo acepta o no lo acepta. Además, sabemos perfectamente que tampoco los grandes títulos, los grandes gente que destaca en el campo académico son los mejores políticos. No, y además, eso es el fracaso de Platón, justamente cuando quería hacer un gobierno de filósofos, ¿no? Claro, digamos, hay dos sistemas, ¿no? Un sistema es la democracia, que es el gobierno del pueblo, que puede inclusive no ser muy formado desde el punto de vista intelectual, y otro es el caso de la sofocracia, el gobierno de los sabios, que era precisamente a lo que Platón apuntaba y que nunca tuvo plasmación en la vida política del mundo, en realidad, ¿no? O sea, la sofocracia platónica no existe, digamos, ¿no? Ni ha existido y además no es, digamos, equivalente al sistema democrático, que es más bien el gobierno de un pueblo, que incluso puede no ser profesional. Además, el día de tener hoy estudios, entre comillas, o títulos de magíster o de doctores, de la manera como se entregan, como se obtienen, como se dan, naturalmente tampoco garantiza, digamos, mucha solvencia en quienes van a concurrir a un determinado cargo. Además, fíjate tú, hay cargos que sí son técnicos y, como tú decías muy bien, eso es exigen, claro. Digamos, el cargo de juez, que es para integrar un poder. El cargo de juez tienes que ser abogado, tienes que tener determinados años de experiencia como profesional,
o el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. No. Bueno, son cargos técnicos. Claro, y cada paso, cada mérito vale un montón porque va calificando para eso, pero el sistema de escogencia es completamente distinto. El método democrático de una elección popular tiene otras características. La gente busca la confianza y no está haciendo una elección meritocrática. Eso es lo que no se entiende. Hay una tergiversación y eso lleva pues a las distorsiones que estamos aquí conversando. Yo creo que nosotros hay una sensación, hay una constancia de que hay una crisis política muy fuerte. El problema es que no sabemos por dónde corregir. Claro, estamos apelando a los métodos idealistas, formalistas, como método correcto, y eso genera... Y hablando de eso... ¿Y por qué genera? Porque genera cada vez más una distancia entre una realidad que no se va nunca a empatar con esta suerte de ideal para el cual no se ha trabajado, porque mientras no exista escuelas de formación políticas en los partidos, claro, mientras no exista una suerte de, partidos sólidamente instalados en una idea que le ofrecen al país, sino que hoy día todos son pragmáticos, prácticamente cualquiera de ellos se postula al poder sin necesidad de adherir a ningún pensamiento. Entonces, claro, la distancia entre lo que se aspira como ideal y lo que tenemos como realidad se va haciendo cada vez más grande, y si cada día subimos el ideal pero no mejoramos el tema de la realidad, entonces simplemente el desencanto va a ser Por eso mayor, es absurdo, ¿no?, que por ejemplo un alcalde Burgos que venía ya de 2 veces siendo reelegido, habiendo gestionado bien o mal su distrito, se lo saque porque no aparece con claridad la fecha en que acabó sus estudios de primaria o secundaria. ¿Qué sentido tiene que ver eso? Él ya ha gobernado, te repito, para bien o para mal, de acuerdo al punto de vista de cada uno, pero ¿qué tiene que hacer? Se acabó su secundaria en tal fecha. Es irrelevante, la gente no ha votado por eso y su gestión ni siquiera depende de eso. Entonces, claro, viene el argumento moralista. No dice la verdad, y entonces queremos gobernantes perfectos, que digan la verdad, que tengan comportamientos morales éticos, con lo cual entramos al terreno peligrosísimo de que la virtud gobierna, esa virtud de Robespierre que llevó a miles de personas a la guillotina, te lleva a la intolerancia. Y más, ¿quiénes son los jueces de la moralidad en última instancia? ¿Cómo tú sabes que eso fue un error o fue una cosa inducida con ánimo de ganar? A mí me cuesta pensar, fundamental, que es el principio de la trascendencia, ¿no? Claro. Es decir, las cosas se sancionan en la medida en que hay una trascendencia en el hecho que tú consideras atentatorio de un bien público, pero si terminó la secundaria en el 2015 en vez de haberla terminado en el 2014, o si no terminó la secundaria, sino en vez de haber estado hasta quinto de media solamente estuvo hasta cuarto de media, pero como dices tú, ya tiene 2 elecciones ganadas, está en su tercer periodo y el pueblo lo ha reelegido 2 veces porque ya está en su tercer periodo, ya qué importancia tiene este dato al final de cuentas. Ninguna tiene, o sea, no gravita un céntimo en la decisión electoral, o sea, no tiene ningún peso, pero sí es un elemento, claro, es un test de veracidad y de moralización, y eso a mí me preocupa también. Entonces estamos haciendo de la hoja de vida una suerte de detector de mentiras, de polígrafo, para saber si el candidato se comporta bien o mal. Esa es la forma. Claro, y aún así es hasta distinto. Más es tonto porque, repito, no tiene ninguna consecuencia, no tiene ninguna relevancia, más bien da lugar a estos tipos de problemas. Y por esa razón creo yo que tampoco el juzgamiento de la intención de eso. Por ejemplo, Susana Villarán, que tenía unos estudios en Chile y no sé para qué los declaró, mejor no los hubiera declarado, pero probar eso, acreditar de hace 20, 30 años, en fin, te lleva a unas situaciones absurdas y a unas preocupaciones que no tienen nada que hacer con el quehacer electoral auténtico. Esa es la falsificación de la política. Y lo malo es que los moralistas, los que se ponen a la cabeza, a la vanguardia de esta reforma, están profundamente imbuidos hasta el exceso de este idealismo formalista que, repito, no tiene nada que hacer con la política real. Por eso que estas acciones
probablemente cargada con muchas buenas intenciones, se estrella contra la realidad y solamente complican más, hacen más oneroso el proceso político. El sistema democrático. Y lo terminan deslegitimando, porque acabamos discutiendo si Burgos hizo, o si el alcalde tal cosa, o si Castañeda, ¿por qué puso una universidad y no la otra? Yo escuchaba a un miembro del jurado especial, no puede ser que la Católica tiene más peso que la San Martín. Pero Dios me dice, pero es que ese era su argumento, ultra subjetivo. ¿Y por qué será verdad, no será verdad? ¿No? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿tú crees que con esa declaración, acabé en la Católica y no en la San Martín o en otra, ya tú estás ganando algunos puntos en el electorado? Mentira, no tiene nada que ver. Y te quieren sacar de la campaña por eso. Bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas hoy día de parte de nuestros oyentes y nuestros televidentes. A ver, hay una pregunta que, digamos, ¿qué falta para que los congresistas dejen de reelegirse? Esa es una pregunta que tiene que ver, en primer lugar, si los congresistas deben de reelegirse o pueden reelegirse o no. Como hablamos en un programa anterior, hicimos un coloquio específicamente sobre el tema de la reelección de parlamentarios. Nosotros hemos sostenido una tesis en que la reelección, digamos, hay que ir hacia la búsqueda de la renovación, pero no necesariamente anulando la reelección, especialmente en los casos de parlamentarios que han hecho las cosas bien. Es decir, nosotros hemos propuesto, recuerden ustedes los anteriores coloquios, que si, por ejemplo, por decir en este momento el partido X tiene 30 miembros en el Congreso, de esos 30, 15 se pueden postular a la reelección y el resto de la lista va a ser de gente nueva o de gente que va a aparecer en esa lista. Puede no ser gente nueva, puede ser gente que había sido diputados o senadores antes, pero que en este caso van a aparecer nuevamente en la lista, pero 15 de esos que ahora están pueden ir a la reelección, con lo cual tú aseguras la permanencia de elementos que tienen experiencia en el manejo político parlamentario, que es tan importante, y la renovación, ¿no? Lo mismo puede pasar en los consejos municipales o en los gobiernos regionales. Claro, la gran diferencia es que mientras los cargos ejecutivos tú manejas recursos públicos y cabe la posibilidad de usarlos para tus fines en una campaña reeleccionista, como es el caso del presidente de la República, y eso lo hemos visto en vivo y en directo en pasados años, y también puede pasar a nivel de municipios y regiones. Los cargos de representantes en los cuerpos colegiados no tienen esa función, están totalmente prohibidos de incidir en la marcha de la gestión pública, y en consecuencia su reelección fundamentalmente depende de su propia actuación. Ahora bien, la realidad, las estadísticas dicen que el porcentaje de gente que se reelige, ¿verdad?, es pequeño. No es que la mayoría del Congreso, por ejemplo, que va a venir, va a ser probablemente la gran mayoría de los fulanos que han adornado el Consejo desaparecerán de la faz de la tierra y nadie más se acordará de ellos. Pero los que sí destacaron porque tuvieron una intervención, hicieron sentir su voz, hicieron las denuncias correspondientes, plantearon los buenos proyectos de ley, yo creo que adquieren en el imaginario colectivo una presencia, ¿no? Y en consecuencia naturalmente van a ser reelegidos, pero es el mérito de su propia actuación. Eso no se puede proscribir. Además, eso es lo que va creando, aunque duela, aunque algunas personas no crean esto, clase política, que es lo que necesitamos nosotros para poder darle, la nave del Estado pueda tener la gobernabilidad y la marcha. Bueno, de eso hemos hablado, la necesidad de que efectivamente en el Perú haya una élite política, porque en este caso en nuestro país no lo existe como sí hay en otros países, ¿no es verdad? Por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos es la élite política de los Estados Unidos, sin ninguna duda. Digamos, los senados en los países donde están congregan normalmente a los líderes de opinión más importantes del país, entre los cuales pueden llegar a acuerdos que son beneficiosos para la nación. Y la grandeza de Roma se debió a su Senado, que permaneció en los momentos más difíciles, inclusive cuando había gobiernos autocráticos, el Senado era una fuente de modificación. Yo estaba leyendo hace pocos días un libro de Robert Caro que se llama Los años de The Master of the Senate, que quiere decir el maestro del Senado, que habla un poco de la vida de Lyndon Johnson,
pero no hablaba en este caso en general, en concreto de Lyndon Johnson, sino del Senado norteamericano. Tú te acordarás, bueno, no nos acordaremos porque nosotros éramos muy pequeños, pero en historia, los que hemos leído la historia, sabemos que cuando el general MacArthur, efectivamente, luego de ganar en Japón y recuperarse de la derrota de Pearl Harbor, dice volveré, y efectivamente volvió y ganó la guerra y todo lo demás. Tenía una gran áurea, digamos, era el héroe de los Estados Unidos. Él, eventualmente Eisenhower, Marshall, en fin, había una serie de generales importantes. Pero entonces MacArthur participa en la guerra de Corea, le encargan la tarea de conducir las fuerzas de Corea, y en algún momento él empieza a hacer declaraciones de tipo político de cómo tenía que seguir la guerra desde la perspectiva política, es decir, se había que convertir este conflicto, que era un conflicto, digamos, limitado desde el punto de vista militar, a lo que podía ser una escalada a nivel mundial y de lo que se temía que pudiera ser la tercera guerra, ¿no es así? Y entonces viene con digamos, cuando Truman lo pasa al retiro a MacArthur viene con un ímpetu tremendo, la gente salía a las calles a aplaudirlo, etcétera, etcétera, y entonces en el Senado, especialmente el senador Richard Russell de Georgia, ¿no es verdad? Sí, claro. Empieza, que era el presidente de la comisión del Senado americano, empieza con los hearings, que le llaman ahí, con las audiencias, y empezó a poner en evidencia que la política que había planteado y por la cual, digamos, si hubiéramos creído en todos esos aplausos del día que llegó, si hubiera embarcado los Estados Unidos en esa política, hubiérase terminado en la Tercera Guerra Mundial, cosa que, por cierto, quedó muy claramente establecido en las audiencias del Senado, precisamente. Entonces el Senado, que es esta suerte, él mismo se decía que él era Russell de los Russells de Georgia, como diciendo, yo soy parte de la conformación política de los Estados Unidos, ¿no? Ese es el rol de los senados, y aquí nomás, historia cercana, el Senado de los años 80 y de fin de los 90 frenó a García en su intento de la estatización de la banca, claro, fue el Senado, fue Ramiro Prealé, precisamente, y Sánchez, y claro, que eran del partido del propio presidente, pero que sin embargo hicieron reflexionar al país del inmenso daño que se le haría si es que el poder político arrasaba con el poder económico, situación que hoy día tenemos que pensar al revés, porque hoy día el poder económico pretende arrasar con el poder político. Exactamente. Entonces, y para eso utiliza precisamente la falta de una élite política a la cual han ido destruyendo con cosas como las que hemos estado comentando, convirtiendo pecados veniales en sacrilegios imperdonables, ¿no es verdad? Y ese es un tema, ¿no? El amigo Mateluna nos hacía otra pregunta que nos sigue permanentemente los martes, y nos preguntaba si es que efectivamente estábamos de acuerdo con el tema del voto preferencial. Yo le voy a decir a mi amigo Jorge, en primer lugar, yo creo que ese tema del voto preferencial vamos a tomarlo, en un próximo coloquio, vamos a tocar en un próximo coloquio estos dos temas, el voto preferencial y el voto obligatorio. El próximo coloquio que sigamos, vamos a tomar el voto preferencial y el voto obligatorio. Pero nos hace también la pregunta Carlos de Huaraz, que es un tema que lo planteó primero Ayerriestra en el Congreso anterior y que ahora lo volvió a traer nuestro amigo Falconi respecto al tema de si los congresistas pueden o no pueden renunciar. Yo tengo mi posición, pero me gustaría escuchar la tuya. Bueno, de acuerdo al sistema actual constitucional no se puede, eso ya está claro. Ahora, si debiera o no debiera, eso ya es un tema distinto. Finalmente tiene razón Ayerriestra cuando el presidente de la República renuncia, tiene la posibilidad de hacerlo. A nivel municipal, los regidores, por ejemplo, o los alcaldes, no pueden renunciar explícitamente, pero si se
asumen un cargo incompatible. Asumen un cargo, o sea, pero tienen 1000 salidas o dejan de asistir a 3 sesiones, ya se produce la vacancia y ya está, pues, ¿no? Entonces pueden hacerlo. Quizás habría que sincerar eso. Claro, eso está debido, pero el origen de la irrenunciabilidad se daba en tratar de evitar precisamente que el congresista tuviera que soportar presiones que lo llevaran a eso. Acuérdate tú, en la época en que aparece el Parlamento, el rey era tan fuerte que eventualmente podía ponerle tal cantidad de amenazas al representante que lo obligaba a renunciar, claro, ¿no? Entonces, para que hiciera lo que hiciera el rey, no tuviera lugar su amenaza, es que se estableció que los congresistas no podían renunciar. Ese es el origen de la irrenunciabilidad, ¿no? Y las inmunidades que tienen ellos también, que es una suerte de protección y que yo creo que debe mantenerse, porque escuché a alguno por ahí que decía que eso hay que eliminarlo. Yo creo que no solamente por la tradición parlamentaria, sino porque imagínate que tú, un parlamentario que empieza a atacar al poder, y que le pongan una denuncia porque ella y unas cosas por el estilo, simplemente es una forma de bajarlo, pues, o sea, no. Ese tema de las inmunidades es otro tema que tocaremos en otro coloquio, porque realmente son temas sumamente importantes. O sea que este tema de la renunciabilidad en el Congreso, yo ahí sí discrepo de Javier, yo creo que una persona que se postula para ir al Congreso durante 5 años debe honrar su palabra y mantenerse en el Congreso durante ese tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas el pueblo votó por él. Otro tema que tenemos es el sistema del voto preferencial, como hemos dicho, lo tocaremos en un próximo coloquio, o el tema del voto obligatorio. Pero mira, tú no pasa eso, por ejemplo, mira, lo que está bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero la regla debería ser general, pues si no ahí ya se mitiga. Mira, pues no, mira tú los parlamentarios estos que... presidentes regionales o alcaldes que se lanzan para luego lanzarse a la presidencia de la República. Claro, eso no se puede. A ver, entonces ese es un juego, pues entonces está aprovechando una coyuntura electoral que para promoverse no va a gestionar nada, en fin, eso fue más que una mera utilización, y su objetivo verdadero es poder postular, como lo ha anunciado alguno de los futuros candidatos que vamos a tener a puertas. No tiene ni un año al frente de la región y va a renunciar pues en octubre para poder ser presidente de la República. Mira tú. Sí, claro. Esa es una incongruencia que el sistema no puede soportar. Claro, pero eso está vinculado también a la forma como se modificó por parches, digamos, el tema constitucional, que en realidad, como lo hemos sostenido y lo sostenemos siempre en la Casa de la Constitución, es una vergüenza que sigamos obedeciendo el texto que Fujimori perpetró en 1993, ¿no? Porque originalmente en el bloque constitucional de 1979 no solo se prohibía la reelección del presidente, sino de los familiares del presidente, hasta el segundo grado de consanguinidad, al cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad, pero también lo del miembro de las Fuerzas Armadas, también el Contralor, también el Superintendente, y yo creo que ahí deberían estar, por ejemplo, los miembros de los gobiernos regionales. Es decir, uno tiene que cumplir el mandato que el pueblo le confirió y por el cual se postuló. Claro, si no hay un engaño. Si no hay un engaño, efectivamente, ¿no? Entonces, este es un tema que seguiremos hablando. Quiero anunciarles que el próximo lunes, el lunes 13, estaremos desde la Universidad Tecnológica del Perú en un nuevo conversatorio en el que voy a dialogar con los amigos que quieran ir a la Universidad Tecnológica del Perú, aquí en la 6ª cuadra, si no me equivoco, de la avenida Arequipa, sobre los temas vinculados a derechos que están consagrados en el artículo 2 de la Constitución y que lo repite el texto de Fujimori de 1993, que están vinculados al tema de la igualdad, a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, en fin, al derecho al honor y a la buena reputación, es decir, sobre todos estos temas, y nada más que sobre esos temas, porque la idea es ir desarrollando en estos conversatorios que los hacemos una vez al mes en la UTP, digamos,
con cierta profundidad cada uno de los temas para evitar que en estos tópicos se hable verdaderamente prácticamente de oídas y sin ningún tipo de profundización. Esperamos que con la experiencia que hemos, podido reunir en todos nuestros años de vida profesional y de los libros que hemos escrito, podamos compartirla con ustedes el próximo lunes a la hora. ¿Qué hora es la conferencia? A las 6 de la tarde comienza a emitirse la conferencia de la cual estamos hablando, 6 de la tarde, 7 de la noche. Es un conversatorio bastante más largo que los coloquios. Así que quiero invitarlos y decirles que, por cierto, seguimos con los coloquios. La próxima semana vamos a tocar un tema muy interesante, también, que es el tema del Parlamento andino. Hay una propuesta que estamos haciendo desde la Casa de la Constitución y que esperamos que la suscriba algún grupo parlamentario respecto a la forma de elegir a los miembros del Parlamento andino. En esa oportunidad vamos a conversar con el doctor Freddy Aragón, que está muy al tanto de este tema por haber trabajado precisamente en esta organización. Yo quiero agradecerle a Ángel la gentileza que ha tenido de venir a estar con nosotros en este coloquio y además anunciarles que dentro de poco Ángel también va a tener su propio programa aquí en la Casa de la Constitución, donde seguimos creciendo en nuestro canal YouTube para darle al Perú una alternativa de verdad, donde se hablen las cosas claras y donde eventualmente la gente no sea satanizada por intereses que algunos sectores tienen en opacar a alguna figura. Muchas gracias por seguirnos y estamos el lunes próximo en la Casa de la Constitución, y sigan ahora con el programa de Cristian Pardo, Batería Política. Muy bien. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra, de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes. Mi nombre es Choquemango Tengal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la televisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización Utalen y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. De los diputados entrarían estos congresistas que tenemos ahora.